Bueno, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Buen despertar en el Señor y contentos estamos una vez más en este día que el Señor nos ha bendecido y tenemos la oportunidad de compartir un poco la palabra. Quiero compartir con ustedes un tema que también es importante en nuestra vida cristiana y lo he titulado Trabajar o codiciar, dar o recibir. Es pecado ser un conformista económico. Y bueno, justamente estamos hoy día, ¿no? Viviendo, como sabemos, en tiempos difíciles. Y una de las cosas que caracteriza la época es que muchos que anhelan riqueza sin esfuerzo. Esperan recibir sin dar nada a cambio. Y eso es la raíz de muchas nuevas profesiones, o por decirlo de una forma eufemística, trabajos antiguos se están tomando públicos desvergonzadamente por el anhelo de enriquecerse sin esfuerzo, sin trabajo. La Biblia nos enseña principios económicos basados en el trabajo, la generosidad y la responsabilidad. Y hoy queremos reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el llamado divino a trabajar, el llamado divino a dar y a evitar la codicia. El texto base que me ha sido fundamento para esta reflexión lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 33 o 35 al 35. Y esto es, evidentemente, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso, iba hacia Jerusalén, ya tenía él quizás testimonio de que no iba a volver en libertad a las iglesias, iba a ser encarcelado, y él llama a los ancianos de Éfeso a que lo encuentren en Mileto y él le da un discurso. Y en parte de ese discurso él dice esto. Hechos 20:33. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces es interesante todas estas palabras que dice el apóstol Pablo aquí en Hechos 20, porque hay muchos principios aquí que él mismo ha resumido maravillosamente, y que se lo ha dejado a los ancianos de Éfeso. Y evidentemente quedó escrito, Dios quiso que quedara escrito en la Biblia para nosotros, a quienes ha alcanzado este último tiempo, este último siglo. Y una de las cosas que vemos aquí en esta primera parte, en esta palabra, podemos dividir aquí esto en varias ideas. La primera idea es que el apóstol nos habla de la codicia. Él dice, la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. O sea, él dice, he vivido conforme al mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni asno, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que el mandamiento nos prohíbe codiciar cualquier cosa, ya sea pareja, trabajadores o propiedades que tenga el prójimo. Y es lo que dice el apóstol, mira, yo en todo mi trabajo delante de ustedes no he codiciado ni su plata, ni su oro, ni su vestido. Entonces se reafirma, ¿no?, el hecho de que codiciar es malo. ¿Qué es codiciar? Bueno, desear tener no algo parecido a lo que tiene mi prójimo, sino desear tener lo que mi prójimo tiene. O sea, yo no quiero una esposa como la que tiene mi hermano. No, yo quiero la esposa de mi hermano, la quiero para mí. Eso es básicamente la codicia. Yo no quiero un trabajador tan bueno como el que tiene mi prójimo. No, yo quiero quitarle ese trabajador y que sea mi trabajador. Pero eso primero nace con la codicia, ¿sí? Codiciar, entonces, es desear lo que no se tiene y no nos pertenece. Es la raíz, evidentemente, de muchos males, la codicia. La Biblia nos dice que nosotros no debemos codiciar, lo que vamos a leer.
Ahora, lo que a mí me llama la atención en este contexto es que el apóstol mismo, si se dan cuenta, él pone en contraposición a la codicia el trabajo. Él dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, cuando yo leo esto así, que la codicia es la contrapartida o la contraparte del trabajo y que el trabajo es la contraparte de la codicia, quiere decir que indudablemente la codicia es lo opuesto al trabajo, el trabajo es lo opuesto a la codicia. No querer trabajar te lleva a codiciar. Y el codiciar es lo que te lleva a robar. Y fíjense que esto no está descabellado porque hay dos textos que lo corroboran, ¿no? En Proverbios capítulo 21, versículo 25 al 26, nos dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Fíjense que en este versículo es más claro. En el Proverbio es más claro porque nos dice que el que no quiere trabajar, codicia. O sea, el que no quiere trabajar está codiciando. Es más, Proverbios agrega además un elemento, la pereza. O sea, el deseo del perezoso le mata, sus manos no quieren trabajar. ¿Y qué es lo que hace entonces? Todo el día codicia. Ahora, esto es importante verlo y reafirmarlo porque tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que o sea, vamos viendo que es un pecado esto. Es un pecado, no solo, o sea, la codicia es un pecado, indudablemente, y lo acabamos de leer en el mandamiento. Pero también, entonces la Biblia nos está abriendo el entendimiento de que la codicia es lo mismo que no querer trabajar, es lo mismo que el perezoso. Entonces, el no querer trabajar también es pecado. Y no solamente es pecado, sino que nos lleva a pecar. Fíjense que también hay otro texto, Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que, bueno, estos tres versículos son muy claros a darnos a entender de lo que hemos dicho, que el no querer trabajar te lleva a codiciar y la codicia a robar, y que estas tres cosas son transgresión, son pecado. Por eso que el apóstol nos está diciendo claramente, mire, yo no he codiciado. ¿Y por qué no he codiciado? Porque yo he trabajado con mis manos. Yo he trabajado. O sea que nosotros todos tenemos que procurar. Estaba leyendo hace rato un libro muy bueno, donde se hace como un comentario y se colocan citas de los reformadores y de otras cosas del pasado. Y justamente hablaba de este tema y bueno, presentaba cómo claramente los reformadores habían visto esto en la Escritura. O sea, que es importante el trabajo, que la idea católica del trabajo tenemos que desecharla. Por ejemplo, decía que en la Edad Media, y creo que todavía los católicos, el concepto que se ha manejado es que el mejor trabajo, el trabajo más noble, es ser un monje ascético que está en la montaña meditando, orando, y que lo peor que se puede hacer, lo más degradante, o sea, lo más o lo menos pues espiritual, sería el trabajar, ser obrero, etcétera. Y ese pensamiento es lo que, digamos, engendró, ¿no?, esa clasificación en las sociedades católicas europeas y americanas, suramericanas, donde evidentemente se piensa pues que el trabajo es lo peor. Por el contrario, los protestantes vieron que el trabajo es la vocación a la que Dios nos llama y que tenemos que ser tan metódicos en la religión como lo debemos ser en el trabajo, que es igual de importante, igual de moral e igual de espiritual ser correcto en el trabajo como lo eres en la iglesia. Ese es el pensamiento protestante y eso fue lo que, digamos que, según este libro de sociología, es lo que está detrás de la potencia económica de los países protestantes y la decadencia económica de los países católicos o de los que alguna vez fueron católicos.
la filosofía. Y la filosofía justamente está ¿en qué? En ver el trabajo como algo mal. El ver el trabajo como algo degradante, como un castigo. ¿Sí? Como un castigo. Un castigo. Eso es algo que se lo debemos pues a la Iglesia Católica. Es parte de ese vino de Babilonia que de una forma u otra afecta a nuestra conducta todavía si tenemos alguna de estas ideas. ¿Y qué pasa? La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que el cristiano es, el buen cristiano, el verdadero cristiano, es un cristiano trabajador, inclusive es exitoso en su trabajo, en sus negocios, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuanto al trabajo, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 11, hay un ejemplo. Hay un ejemplo. Dice, vea a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Fíjense que otra vez habla de la pereza, que ya vimos según el mismo proverbio. Es lo que, la pereza es lo contrario, no querer trabajar. O sea, el que es perezoso no quiere trabajar y que el que es perezoso es codicia. Entonces aquí el consejo es, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega o almacena en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos de reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. O sea que la Biblia me está diciendo a mí que justamente la pobreza y la necesidad muchas veces viene por la pereza. Muchas veces la gente tiene necesidades y pobreza por la pereza. Obviamente que hay casos que no es así. Obviamente que hay casos donde la pobreza o la necesidad es, alguna persona es explotada o es robada o viene una calamidad y lo que tenía lo pierde. Eso también es cierto. Pero también es cierto esto. También es cierto que hay mucha gente que tiene necesidad y pobreza por su pereza. Es lo que dice la Escritura. Y estas cosas a veces no se habla porque no sé, a veces como que tenemos miedo de ser tildados mal o de ofender pues a las personas. Pero esto es lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Bueno, que tenemos que ser como la hormiga. Que el perezoso, sobre todo, debe ser como la hormiga. ¿Y cuál es? No tiene un jefe, no espera que venga un jefe, pero él prepara en el verano su comida, es decir, antes que venga el invierno. Es decir, que anticipa, almacena, guarda, trabaja, almacena y guarda para cuando vengan tiempos de invierno, tiempos donde no se puede cosechar, donde no se puede sembrar, donde no hay trabajo, donde no hay recursos, pero él tiene algo almacenado. Pero eso que almacenó es por su trabajo. Entonces, justamente cuando se es perezoso y no se hace como la hormiga es cuando viene la necesidad. Entonces, indudablemente, esto nos muestra con claridad que señal de un buen cristiano es el trabajar, ¿sí? El ser exitoso en su trabajo, en su negocio. O sea, porque Dios bendice si se trabaja bien, Dios bendice. Entonces, si alguien está teniendo éxito es porque Dios lo está bendiciendo. Obvio que no estamos aquí hablando de los trabajos que son contrarios a la ley de Dios. Se refiere a los que no son contrarios a la ley de Dios. Entonces, en ese caso, la persona que trabaja así y que cumple con lo que dice la Escritura, Dios lo bendice porque es una promesa. Ya lo veremos más adelante. Pero ahora lo que debemos leer también, o lo que debemos hablar, es que el propósito del trabajo es para, obviamente, satisfacer las necesidades mías propias, de mí y de mi familia, lo que yo necesito, pero también para ayudar a los necesitados, al prójimo, y también para colaborar con la causa de Dios. Esas son las tres motivaciones, ¿no? Las tres motivaciones que debemos tener para el trabajo.
¿sí? Es parte, o sea, el trabajar no solamente debe ser visto como algo para mí, amor propio, sino también como para amar al prójimo. Muchas veces vemos necesidades y quisiéramos ayudar, pero no tenemos. ¿Pero por qué no tenemos para ayudar? Ahí es cuando tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos ayudar a otro, pero no haciendo el esfuerzo propio, sino que otro haga ese esfuerzo. Entonces es cuando surgen ideas como que, bueno, vamos a expropiar a aquellos que tienen más. Tienen mucho más de lo que necesitan para vivir, vamos a quitarle a ellos para darle a los necesitados. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente estamos queriendo que otro dé y no nosotros dar. Y ahí entonces nosotros también estamos robando no solamente a Dios, sino al prójimo. Fíjense este pensamiento del espíritu de profecía que encontré en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 306, dice lo siguiente, y ahí interesante, dice: mucho podría decirse a los jóvenes acerca de su privilegio de ayudar a la causa de Dios, aprendiendo lecciones de economía y abnegación. Muchos piensan que deben complacerse en todo lo que les plazca, y a fin de hacerlo se acostumbran a vivir gastando todo lo que reciben. Noten, gastar todo lo que se recibe. ¿Y qué es lo que motiva esto? Dice, el deseo de complacerse a sí mismo, complacerse en todo lo que él plazca. Sigue diciendo la cita: Dios desea que hagamos mejor en este sentido. Pecamos, dice, pecamos contra nosotros mismos cuando nos satisfacemos nada más que con lo suficiente para comer y vestir. Noten esto, esta cita me impactó tanto que la compartí, ya ustedes la habrán visto en algunos grupos. Pecamos, dice, contra nosotros mismos cuando nos satisfacemos nada más que con lo suficiente para comer, beber y vestir. O sea, por eso yo le puse el nombre conformista económico. O sea, yo trabajo lo mínimo para tener, para comer, para beber, o sea, para comprar la comida y la bebida, para comprarme la ropa y ya está. No, o sea, con el trabajo que yo tenga, que me alcance para eso, estoy feliz. Eso es pecado. Pecado si solamente nos satisfacemos con eso suficiente, con esa conformarnos con eso. Sigue diciendo, Dios tiene algo más elevado que esto para nosotros. O sea, Dios quiere algo más que esto. Quiere darnos más dinero que esto. Quiere darnos más recursos que esto. Quiere que tengamos más de lo que solamente es necesario para comer, beber y vestir. Sigue diciendo, cuando estamos dispuestos a dejar de lado nuestros deseos egoístas y a dedicar las facultades del corazón y la mente a la obra de la causa de Dios, los instrumentos celestiales colaborarán con nosotros y nos convertirán en una bendición para la humanidad. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 306. Entonces, noten que Dios quiere que tengamos más y que cuando yo me conformo con lo suficiente para comer, beber y vestir, ya estoy yo pecando. Porque estoy siendo egoísta, porque estoy pensando nada más en mí y además estoy pensando en lo mínimo que necesito. Es egoísmo del puro y duro. ¿Por qué? Porque también tenemos una responsabilidad con Dios y con el prójimo. Es lo que dice el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no debe ser así. Fíjense que, por ejemplo, tenemos un pensamiento bien claro, ¿no? Tenemos un pensamiento bien claro en este mismo, volviendo otra vez a Hechos 20, donde estábamos, ¿no? En Hechos 20 el apóstol, además de mencionar que él trabajó para no tener que codiciar, en el 35 dice, ya lo leímos, pero lo leemos de nuevo: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos. O sea, es necesario. Cuando hablamos de trabajar para lo necesario, a veces uno piensa, eso es solamente trabajo para lo que yo necesito comer, beber y vestir. No. Porque la Biblia me dice que yo necesito sobrellevar a los enfermos, sobrellevar a los que tienen necesidad. Entonces, trabajar por lo necesario es trabajar para mí y para ayudar a los enfermos y a los necesitados, a los que están verdaderamente necesitados, no a los perezosos, ojo,
Ojo con esto. No nos dejemos tampoco ni engañar ni manipular. Es para ayudar a los necesitados realmente. Y la Biblia inclusive nos dice de antemano las primeras personas que tenemos que tener en la lista. Dice que son las viudas, número 1, número 2, los huérfanos, número 3, los extranjeros. Pero las personas que tienen familia, número 1, o sea, no son viudos ni están huérfanos, tienen hermanos, padres, hijos. No, ellos no entran en esa categoría. Las personas que están en su propia nación tampoco entran en esa categoría. O sea, los primeros necesitados son estos que hemos mencionado, que nos menciona la Escritura. Personas que están sanas y que pueden trabajar tampoco entran en esta categoría. Ya hablaremos de eso cuando toquemos el versículo que vamos a leer. Pero fíjense, en ese versículo 35, luego que menciona esto, dice el apóstol, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado cosa es dar que recibir. Es decir, que lo que debemos buscar nosotros no es que nos den, sino dar. Eso es lo más bienaventurado. Y saben que a veces pensamos en que la iglesia debe ayudarnos. Y pensamos en que la iglesia nos ayude solo cuando tenemos necesidad. Ahí pensamos en la iglesia. Pero cuando estamos bien, no pensamos en dar al fondo de pobres. No pensamos en dar alguna ofrenda. No pensamos en eso. Pero cuando tenemos necesidad, sí pensamos, oye, la iglesia podría ayudarme. Pero cuando estás bien, ¿has pensado en dar? Entonces fíjense que estamos allí pensando al contrario. Porque deberíamos pensar que es mejor dar que recibir. Tampoco pensamos, o sea, otra cosa que no ocurre en nuestra mente es en trabajar para no tener necesidad. Eso deberíamos hacer también. Debemos pensar, es lo que leímos del perezoso en Proverbios, que nos dice el Señor, la hormiga piensa que en trabajar para no tener necesidad, para no llegar al punto de estar necesitado, sino más bien para ayudar, que es lo que también dice aquí Jesús, ¿no? Jesús dijo, es mejor dar que recibir, es mejor tener para dar que esperar recibir. Y ese espíritu tenemos que adquirirlo, el de Jesucristo, el de querer dar en lugar de querer que nos lo den todo. Es más, hay un versículo sorprendente que yo lo estaba analizando hasta estas últimas semanas, me estaba dando vuelta en la cabeza, donde se dice que es injusto andar mendigando y pidiendo. Fíjense, en el Salmo 37, 25, seguro se lo sabrán porque yo también me lo sabía de memoria, pero no lo había pensado así. Dice lo siguiente, el salmista David, mozo fui y he envejecido. O sea, joven fui, quiere decir, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, claro, siempre yo lo había pensado desde el punto de vista de que, bueno, que Dios no abandona, y eso es verdad. Pero no solamente ahora he visto eso, sino que ahora veo que el que es justo no anda mendigando. No anda mendigando, o sea, él dice, no he visto justo. No quiere decir David que no vio gente mendigando. Sí hay gente mendigando. En Israel había, en el tiempo de David, en el tiempo de Jesús. Hoy día lo vemos también gente mendigando. Pero la Biblia nos deja, o sea, la Biblia, que es infalible, nos deja claramente aquí que cuando la gente llega a mendigar, a pedir, es porque hay algo de injusticia allí. O sea, no son justos, están en la injusticia. Porque el que es justo, según la palabra, según esta promesa, el que es justo, el que está justificado por la fe de Jesús y ha sido justo, se convierte en justo por la fe de Jesús, no mendiga. No mendiga, ¿por qué? Porque número 1, trabaja, y número 2, Dios le bendice y Dios le prospera. Entonces el que anda mendigando es porque, bueno, porque está en injusticia. Puede ser que haya perdido la fe. No, yo no voy, si me pongo a hacer esto o aquello, Dios no me va a bendecir, y entonces se cae en una espiral de incredulidad que lo lleva a esa situación. ¿Por qué? Porque es cierto, miren,
Y hay numerosos ejemplos bíblicos que nos muestran esta gran verdad que dice aquí David, inspirado por Dios, que el justo no queda desamparado ni anda mendigando. ¿Por qué? Porque la justicia, el Señor lo justifica, le provee, pero parte de la justicia es la obediencia. La justicia se manifiesta en la obediencia. Y en la obediencia, o sea, el que es perezoso, eso no es una virtud, o sea, no es un elemento del justo. El que es justo, en lugar de ser perezoso, es trabajador. Entonces, se cumple esto. ¿Cuál es la bienaventuranza que dice aquí Jesús? Bueno, la primera y gran bienaventuranza es ser como Cristo. Porque Cristo mismo vino a no a ser servido, sino a servir. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que Él, todo lo que tenía, lo daba y lo dio. Y en Él y en los cristianos está la promesa que se le hizo a Israel, que también es para nosotros. En Deuteronomio 28, 12 al 13, se dice esto, ¿no? Y bajo la condición, esta es la promesa dada a los que cumplen la condición de la obediencia. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y en Isaías 58, que es un texto que usamos bastante cuando hablamos del tema del sábado, se menciona la promesa también que se da a los que guardan el sábado, ¿sí? A los que dedican el día santo al Señor. Dice el versículo 14 de Isaías 58, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿se acuerdan que Abraham, Isaac, Jacob y José, todos fueron bendecidos con prosperidad económica? ¿Por qué? Porque ellos colocaron al Señor, se deleitaron en el Señor y fueron obedientes, fueron justos. Fueron justos no por sí mismos, sino por la fe de Jesús. Entonces, recibieron la bendición, esa bienaventuranza, es la bienaventuranza que existe en dar más que recibir. Porque cuando yo adquiero ese deseo de dar, entonces entra en mí el Espíritu de Cristo, entonces no procuro que me den, sino procuro yo dar y por tanto procuro trabajar para tener cómo dar. Y al procurar trabajar, Dios no solamente me bendice en la fuerza y en la prosperidad del trabajo, sino que me bendice en darme lo que yo necesito y me da inclusive más de lo que necesito. ¿Para qué? Para que yo pueda con ese excedente ayudar a los necesitados, ayudar a la causa de Dios y tener ese gozo que tuvo Cristo, en el que lo que tenía lo daba y veía la felicidad causada en otros. Entonces, mis hermanos, esta reflexión basada pues en esta palabra que nos da el apóstol Pablo, que le dijo a los ancianos de Éfeso, pero que quedó también escrita para nosotros. No codiciemos nada de nadie. Para lo que necesitemos y los que están con nosotros y el prójimo, trabajemos con nuestras manos, sobrellevemos a los enfermos y tengamos presente las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor pues nos bendiga.